A comienzos de los años 90, mientras México intentaba aparentar estabilidad ante el mundo, en el norte del país se levantaba una mansión tan imponente como inquietante. No aparecía en folletos turísticos ni en registros oficiales, pero todos sabían que allí dentro se movían fuerzas que el gobierno prefería no mencionar. Los muros de ese palacio no solo guardaban lujos obscenos, sino también secretos que jamás fueron escritos, acuerdos que solo existían en susurros y decisiones capaces de alterar el rumbo del narcotráfico mexicano. Cada ladrillo parecía esconder una historia prohibida, cada puerta parecía haber dejado entrar a alguien que nunca volvió a ser visto. Algunos lo llamaban un templo del poder. Otros, una prisión sin barrotes. Pero todos coincidían en algo: esa mansión era el corazón oscuro de un imperio que se creía intocable. Y sin embargo, una noche bastó para que todo se viniera abajo. El hombre que lo controlaba desapareció de forma tan misteriosa como su ascenso, y con él se fue el equilibrio frágil que sostenía una red criminal extendida por medio continente. Lo que quedó fue un silencio incómodo, un vacío que nadie quiso llenar y un edificio que, desde su abandono, parecía observar a cualquiera que se acercara, como si aún resguardara verdades que podrían incendiar países enteros. Esta no es la historia que aparece en los libros de texto. Es la versión que siempre se quiso enterrar, la crónica del palacio donde se dictaron órdenes que jamás llegaron a los tribunales, donde se compraron voluntades, donde el poder circulaba en efectivo y el miedo se respiraba como polvo en el aire. Antes de entrar en sus pasillos de mármol, antes de adentrarnos en sus túneles sellados y sus habitaciones sin sonido, hay que entender algo esencial: nadie construye un imperio así por accidente. Todo comenzó con un hombre cuya ambición superó los límites de su época. Un hombre cuya visión transformó el negocio del narcotráfico para siempre. Y es desde este punto, desde la puerta entreabierta de aquella mansión maldita, donde empieza el verdadero relato. Amado Carrillo nació lejos de los reflectores, en una tierra donde el sol cae duro sobre la espalda y la pobreza obliga a cada niño a decidir demasiado pronto quién quiere ser, o quién debe ser para sobrevivir. Creció entre polvo, campos secos y conversaciones a media voz sobre hombres que transportaban mercancías que nunca aparecían en facturas. Allí, en esos pueblos donde las noches parecían tragarse cualquier esperanza, aprendió que el poder no se mendiga, se toma. Desde pequeño miraba el cielo más que la tierra. Mientras otros soñaban con cruzar la frontera a pie, él imaginaba rutas invisibles entre nubes, caminos que nadie pudiera bloquear. A su alrededor veía hombres caer, traicionados por socios, policías o su propia imprudencia. Él entendió pronto que quien se quedara en el suelo no duraría mucho. El futuro estaba arriba, en el aire. Su entrada al mundo del tráfico no fue un salto abrupto, sino una transición silenciosa. Su tío, un viejo operador respetado en la región, lo introdujo en el negocio con la misma naturalidad con la que otros enseñan a pescar. Amado no era como los demás jóvenes del cartel: hablaba poco, observaba demasiado y nunca hacía preguntas que no debía hacer. Tenía una calma que incomodaba, una seguridad que no pertenecía a alguien tan joven. En cuestión de meses ya conocía rutas, contactos, pagos, complicidades. No necesitó demostrar violencia para ganarse un lugar: su mente era su arma, su paciencia, su método. En un ambiente donde muchos presumían pistolas y camionetas blindadas, él destacaba por algo más inquietante: la certeza absoluta de que estaba destinado a ir más lejos que cualquiera. Mientras otros movían cargamentos escondidos en camiones o enterrados en llantas, él ya estaba imaginando algo distinto. Sabía que el negocio necesitaba velocidad, altura, invisibilidad. Sabía que el espacio terrestre era limitado, vigilado, predecible. Pero el cielo ofrecía anonimato, silencio y alcance ilimitado. Fue así como nació la idea que cambiaría para siempre su legado: un imperio aéreo. Una red de aviones cruzando continentes, operando en horarios que ni los militares podían anticipar. Pilotos leales, pistas de aterrizaje improvisadas en medio del desierto, hangares secretos camuflados como negocios legales. La ambición que llevaba dentro ya no cabía en un solo estado, ni en una sola frontera. Amado descubrió que podía mover toneladas sin tocar una sola carretera. Y con esa revelación, su destino dejó de ser el de un operador más del cartel. Empezó a convertirse en leyenda. De pronto, el muchacho callado del norte ya no seguía órdenes, las daba.
Ya no observaba desde las sombras, se convertía en la sombra que todos temían. Y así, desde los rincones más olvidados de México, comenzó el ascenso del hombre que más tarde sería conocido como el Señor de los Cielos. Cuando Amado entendió que el cielo podía ser suyo, dejó de pensar como un traficante y empezó a pensar como un general. No buscaba un negocio, buscaba un sistema. No quería mover droga, quería controlar la ruta por donde todos la moverían. Y esa ruta no pasaba por carreteras ni por túneles, pasaba por las nubes. El primer avión que consiguió no era un lujo, era una declaración de guerra. Nada ostentoso, un modelo viejo, con más horas de vuelo que pintura, pero perfecto para probar lo que tenía en mente. Con aquel aparato inició sus primeros traslados, discretos, casi experimentales. Y funcionó. Funcionó mejor de lo que cualquier capo hubiera imaginado. Si un cargamento movido en tierra podía tardar días, uno transportado por aire tardaba horas. Si un operativo podía bloquear una carretera, nadie podía bloquear el cielo. De pronto, la distancia dejó de ser un problema. Las montañas, los desiertos, las fronteras, nada era obstáculo para aquel joven que había decidido conquistar alturas. Aquel primer avión fue solo el inicio. En cuestión de años, su flota creció como crece una tormenta, silenciosa al principio, inevitable después. Empezaron a llegar aeronaves más grandes, más rápidas, más confiables. Compró jets ejecutivos, cargueros civiles, aviones viejos rescatados de aeropuertos olvidados y, según decían algunos pilotos, incluso aeronaves militares dadas de baja que repintó y puso a volar bajo nuevos códigos. Cada avión tenía una misión. Cada piloto, un compromiso firmado no en papel, sino en lealtad o miedo, según el caso. Amado reclutó a los mejores, aviadores comerciales que perdieron sus licencias, pilotos militares cansados de sueldos miserables, jóvenes apasionados por volar que no encontraban oportunidades. Él se las daba, a cambio de obediencia absoluta. La infraestructura creció al mismo ritmo que su flota. Pistas clandestinas aparecieron en medio de ranchos, desiertos, valles aislados. Algunas eran tan perfectas que parecían aeropuertos privados. Otras eran solo una franja de tierra compactada, suficiente para tocar el suelo y despegar de nuevo. Hangares camuflados bajo nombres legales, bodegas refrigeradas para almacenar carga, antenas para radiofrecuencias privadas, todo formaba parte de un engranaje tan preciso que parecía imposible que hubiera sido diseñado por un solo hombre. Los vuelos no eran improvisados, eran coreografías. Itinerarios que cambiaban cada noche, señales codificadas, comunicaciones breves, despegues sin luces, aterrizajes en absoluta oscuridad. Amado operaba como un fantasma, nadie lo veía, nadie lo escuchaba, pero todos sentían su presencia en el cielo. El resultado fue un imperio tan eficiente que superó a los de sus rivales por un margen humillante. Mientras ellos movían cientos, él movía miles. Mientras ellos pagaban sobornos, él pagaba flotas completas. Mientras ellos se escondían, él flotaba sobre todos, invisible a los radares oficiales y omnipresente en los radares del crimen organizado. La riqueza comenzó a desbordarse de una manera que ya no podía ocultarse. Aviones llenos, rutas seguras, ganancias multiplicadas. Amado ya no era un operador brillante, era un estratega incomparable. La DEA lo llamaba intocable. Sus socios lo llamaban visionario. Sus enemigos lo llamaban maldito. Pero todos sabían que la verdadera razón de su dominio no era el dinero ni las armas. Era el cielo entero. Y un hombre que controla el cielo tiene que vivir en un palacio a su altura. Allí nació la idea más extravagante y simbólica de su imperio, la construcción de una mansión que no sería solo su hogar, sino el monumento físico de su poder absoluto. La idea del palacio no surgió como un capricho, sino como consecuencia natural de la magnitud que Amado había alcanzado. Cuando un hombre domina el cielo, necesita un lugar en la tierra que refleje su reinado. No un rancho, no una casa de lujo, no una hacienda moderna, sino un símbolo. Un recordatorio permanente de que él había logrado lo que ninguno de sus enemigos siquiera imaginó. Dicen que el terreno lo escogió personalmente. Pasó horas recorriendo la zona en helicóptero hasta que señaló un punto en medio del desierto, donde el viento levantaba polvo y no había nada más que silencio. Quería un espacio amplio, aislado,
sin vecinos curiosos y sin miradas incómodas. Pero también quería visibilidad, quería que quienes pasaran por la carretera lo vieran y entendieran, sin necesidad de palabras, quién gobernaba aquella región. No contrató arquitectos locales. Llamó a diseñadores que habían trabajado en mansiones de Medio Oriente, en palacios donde la riqueza no se muestra, se impone. Les dio una instrucción clara: quiero algo que no parezca construido, sino invocado. Algo que se sintiera como un oasis imposible, como un palacio arrancado de otro continente y plantado en México con violencia y belleza al mismo tiempo. Los arquitectos no solo aceptaron, se obsesionaron. La visión era tan excesiva que los retaba a superar cualquier límite. Comenzaron a llegar camiones desde distintos estados del país, unos cargados con mármol italiano, otros con madera tropical, otros con vitrales hechos a mano, otros con piezas decorativas de países árabes. Trajeron fuentes, columnas, esculturas, lámparas gigantes. Cada elemento era una declaración, un grito silencioso de poder. Los pobladores veían pasar convoys interminables por la carretera. Nadie preguntaba nada. Nadie quería saber. Algunos murmuraban que lo que se estaba construyendo no era una casa, sino una embajada de otro mundo. Otros decían que parecía un santuario para un dios oscuro. Pero todos coincidían en algo: nunca antes se había levantado una estructura así en aquel rincón del país. La construcción avanzaba como si el tiempo no existiera. Trabajaban de día y de noche, bajo reflectores que iluminaban la obra como si fuera un escenario de cine. No faltaba dinero, no faltaban materiales, no faltaba mano de obra. Lo único que faltaba era explicación. Los ingenieros recibían órdenes directas, rápidas, innegociables. Y si alguien pedía detalles de más, simplemente desaparecía del proyecto. Se decía que Amado visitaba la obra cada semana. Llegaba en uno de sus helicópteros, caminaba entre trabajadores, observaba los avances y se marchaba sin pronunciar más de 3 palabras. Su presencia era breve, pero bastaba para acelerar todo el proceso. Cuando él aparecía, nadie parpadeaba; cuando él se marchaba, el silencio quedaba suspendido en el aire como polvo. Con el tiempo, la estructura tomó forma, un palacio que combinaba arquitectura árabe, toques mediterráneos y la extravagancia típica de los magnates del Golfo. Cúpulas altas, arcos infinitos, balcones ornamentados, muros tan gruesos que parecían pensados para resistir una guerra. Era hermoso y agresivo al mismo tiempo. Un monumento erigido no para recibir visitantes, sino para intimidarlos. El día en que colocaron la última pieza del exterior, los trabajadores se quedaron mirando en silencio. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Aquella obra no pertenecía a México, ni siquiera pertenecía a la realidad cotidiana del país. Pertenecía al reino del hombre que controlaba el cielo. Y aunque aún faltaba amueblarlo, decorarlo y darle vida, el mensaje ya estaba claro. El palacio estaba listo para convertirse en el núcleo de un imperio que no conocía límites. Cruzar las puertas del palacio era como entrar en otro mundo, uno donde la opulencia no buscaba agradar, sino aplastar. Apenas se abría el portón principal, un golpe de aire frío recibía al visitante, cargado con el aroma de maderas finas y piedra pulida. El vestíbulo era tan vasto que las voces se perdían en el techo abovedado antes de volver como un eco tímido. El mármol blanco del piso reflejaba las luces de arañas colgantes importadas de Marruecos, cuyos cristales proyectaban destellos que parecían moverse por voluntad propia. A la derecha del vestíbulo se extendía un salón decorado con columnas doradas que sostenían un techo pintado a mano. Representaba un cielo estrellado, un homenaje directo al imperio aéreo que había hecho posible todo aquello. Cada estrella estaba incrustada con diminutos fragmentos de plata. De día brillaban con luz natural, de noche parecían flotar sobre la oscuridad, como si el techo respirara. A la izquierda, una biblioteca tan imponente como silenciosa se extendía hasta 2 pisos de altura. Los libros no eran decoración, muchos eran ediciones rarísimas, compradas en subastas privadas de Europa. El olor a cuero viejo y papel antiguo se mezclaba con el aroma sutil de incienso que ardía en un recipiente de bronce. En una esquina había una escalera de caracol hecha de hierro forjado que ascendía hacia un balcón interno desde donde se podía observar toda la sala como si uno gobernara sobre un reino de palabras. Más adelante, el gran salón principal se abría como una boca gigantesca.
Allí era donde se celebraban los encuentros importantes, fiestas, negociaciones, acuerdos silenciosos. El techo tenía una lámpara tan grande que requería un sistema especial para limpiarla. El piso era una alfombra persa de dimensiones absurdas, tan pesada que se necesitaban 10 hombres para moverla. Los ventanales, altos como muros, dejaban pasar la luz del sol que caía sobre sofás de cuero oscuro y muebles tallados a mano. Uno de los espacios más llamativos era el comedor, una sala rectangular en la que una mesa interminable ocupaba el centro. Podía albergar a 50 personas sin esfuerzo. Cada silla estaba tapizada con seda y cada cubierto llevaba grabadas las iniciales ACG. Los candelabros, de bronce macizo, daban una luz cálida que hacía que todo pareciera una escena sacada de un banquete medieval. Algunos visitantes aseguraban que Amado casi nunca usaba esta sala, pero la mantenía perfecta por una razón simple: el poder debía verse. Pero nada se comparaba con los baños. Cada uno era una obra de arte: bañeras de mármol negro, lavabos de ónix, grifos bañados en oro y espejos tan grandes que devolvían la imagen con un brillo más suave, casi irreal. Había un baño particular, reservado exclusivamente para Amado, donde el vapor siempre olía a hierbas aromáticas y las paredes estaban recubiertas con mosaicos turcos que narraban historias de conquista. La joya del interior era la suite principal. Una habitación tan grande que tenía su propio salón interno, un vestidor del tamaño de un apartamento y un balcón privado desde el que se veía todo el terreno. Las cortinas eran tan gruesas que bloqueaban completamente la luz, permitiendo dormir a cualquier hora sin que el día existiera. La cama, diseñada especialmente para él, estaba elevada sobre una plataforma de madera rojiza y rodeada de columnas que sostenían un dosel transparente. Todo en la mansión estaba pensado para deslumbrar, pero también para imponer. Los pasillos eran amplios, casi ceremoniales. Las puertas eran tan pesadas que parecía que cada una custodiaba un secreto. Las paredes estaban decoradas con arte que no podía verse en galerías públicas, piezas adquiridas en transacciones silenciosas, con procedencia tan misteriosa como el hombre que las compraba. Y aunque cada salón, cada habitación y cada rincón parecía dedicado a la magnificencia, había algo más, algo oculto en la disposición del lugar. Uno sentía que la mansión estaba diseñada no solo para impresionar, sino para vigilar, controlar y dominar. Porque en el palacio del Señor de los Cielos, nada era solo decoración. El poder de Amado no solo se mostraba en la grandiosidad del interior, los jardines del palacio eran un espectáculo diseñado para impresionar y, al mismo tiempo, intimidar. Más de 2 hectáreas de terreno fueron transformadas en un oasis imposible, un territorio que parecía desafiar la aridez del desierto circundante. Cada árbol, cada arbusto, cada flor estaba cuidadosamente colocado, como si el espacio mismo fuera una extensión de su voluntad. Los senderos serpenteaban entre palmeras importadas, árboles frutales y plantas exóticas, creando un laberinto de belleza y misterio. Fuentes monumentales salpicaban el paisaje, algunas con estatuas de bronce que representaban figuras mitológicas en poses de poder, recordando a los visitantes que estaban bajo la mirada de alguien acostumbrado a dominarlo todo. En ciertos puntos, pérgolas cubiertas de bugambilias ofrecían sombras perfumadas, lugares estratégicos para reuniones discretas o simplemente para contemplar la extensión de su dominio. En el centro del jardín se encontraba la piscina, una obra colosal de 50 metros de largo con bordes de mármol pulido y un sistema de cascadas que imitaba la fuerza de un río natural. Alrededor, cabañas individuales permitían a los invitados permanecer días enteros sin necesidad de entrar a la mansión principal. Estas estructuras eran completas: baño, cocina pequeña, sistemas de entretenimiento, todo dispuesto para que la estancia fuera cómoda pero también vigilada. Cada detalle exterior estaba pensado para que la mansión se viera imponente desde cualquier ángulo. Los caminos de acceso, aunque pavimentados, estaban diseñados para controlar el flujo de vehículos. Nadie entraba sin permiso, y nadie salía sin que alguien lo supiera. Las puertas del terreno eran colosales, fabricadas en acero reforzado y madera de cedro tallada a mano, tan pesadas que requerían sistemas hidráulicos para abrirlas y cerrarlas con seguridad. Pero más allá de la ostentación, los exteriores escondían elementos estratégicos. Bajo los jardines y las pistas de aterrizaje, se construyeron túneles y accesos secretos que conectaban diferentes puntos de la propiedad.
Estas rutas subterráneas permitían movimientos rápidos, fugas discretas o encuentros secretos sin que los curiosos o las autoridades pudieran detectarlos. Algunos trabajadores afirmaban, años después, que ciertos túneles llegaban más allá del perímetro, conectando con ranchos aparentemente abandonados, listos para cualquier eventualidad. El diseño no solo era lujo, sino control absoluto. Cada fuente, cada escultura, cada sendero, cumplía una doble función: maravillar y recordar quién estaba al mando. Para Amado, la mansión y sus jardines no eran solo un hogar, eran una extensión de su poder, un territorio donde la riqueza y la autoridad se materializaban en cada piedra y cada planta. El palacio de Amado Carrillo no era solo un lugar para vivir. Era un escenario para el dominio absoluto, donde la belleza y la violencia coexistían silenciosamente y donde la naturaleza misma se convertía en un testigo del poder que gobernaba no solo la tierra, sino también los cielos que él controlaba. Detrás de la opulencia visible del palacio, se escondía un mundo que pocos podían imaginar, un laberinto de secretos diseñados para proteger y consolidar el poder de Amado. No todo estaba hecho para deslumbrar. Muchos espacios tenían un propósito mucho más oscuro. La mansión estaba construida para controlar, vigilar y, si era necesario, eliminar amenazas sin dejar rastro. Desde el inicio, Amado ordenó que se construyeran habitaciones que no aparecieran en los planos oficiales. Pasadizos ocultos se entrelazaban bajo el palacio, conectando diferentes puntos estratégicos. Algunos de estos túneles, según trabajadores que hablaron décadas después bajo anonimato, se extendían más allá del terreno, saliendo a ranchos abandonados donde se guardaban vehículos listos para una fuga inmediata. Nadie sabía exactamente cuántos túneles había, la mayoría se mantenía en secreto incluso para los ingenieros que participaban en la construcción. Pero los pasadizos eran solo el inicio. Dentro del palacio había habitaciones insonorizadas, sin ventanas, accesibles únicamente mediante mecanismos secretos escondidos en librerías, armarios o paneles falsos. En estas salas, Amado se reunía con sus socios más cercanos y tomaba decisiones que jamás llegaban a un registro oficial. Nadie podía entrar o salir sin su permiso, y la discreción no era opcional. Algunos rumores indicaban que allí se resolvían conflictos que nunca llegaban a los tribunales y que algunas personas que entraban nunca volvían a ser vistas. Los vecinos del palacio aprendieron pronto que la curiosidad podía ser peligrosa. Caravanas de camionetas negras con vidrios polarizados llegaban a todas horas, hombres con trajes caros y armas ocultas se movían como sombras. Durante los fines de semana, la mansión vibraba con fiestas que se escuchaban a kilómetros de distancia, pero nadie se atrevía a llamar a la policía. Todos sabían quién gobernaba aquel territorio y cuál era el precio de interferir. Se dice que Amado incluso instaló sistemas de grabación secretos en todo el palacio, cámaras ocultas y micrófonos que documentaban cada conversación y movimiento. El material se almacenaba en bóvedas personales, listo para ser usado como chantaje si alguien traicionaba su confianza. Cada detalle, cada pasillo y cada habitación estaba diseñado para garantizar que el poder de Amado fuera absoluto, incluso cuando no estaba presente. Entre todas las habitaciones prohibidas, la más temida era una ubicada en el sótano más profundo, accesible solo mediante un ascensor privado no registrado en ningún plano. Las paredes estaban cubiertas con paneles acústicos, el piso era de concreto reforzado y la puerta de acero macizo solo podía abrirse desde afuera. Los testimonios anónimos de antiguos empleados relatan que allí se resolvían problemas con personas que habían desobedecido o sabían demasiado. Algunos aseguran que quienes entraban no siempre regresaban. Los secretos del palacio no eran solo una cuestión de seguridad, sino una extensión del control absoluto de Amado. Cada espacio oculto representaba poder, la capacidad de decidir quién vivía, quién desaparecía y quién tenía la oportunidad de seguir siendo parte de su imperio. Mientras los visitantes veían lujo y belleza, pocos podían comprender que bajo sus pies y detrás de cada puerta se ocultaba un mundo de silencios, amenazas y violencia. El palacio no era solo un hogar, era un laboratorio del poder absoluto, donde cada habitación, cada pasillo y cada túnel servía para consolidar un imperio que operaba con impunidad total. El palacio de Amado Carrillo no era únicamente un hogar ni un centro de operaciones, también era un escenario donde el poder se exhibía de forma ostentosa, estratégica y absolutamente incontrolable.
Las fiestas que allí se organizaban eran legendarias, eventos donde la extravagancia alcanzaba niveles inimaginables y donde cada invitado podía percibir, con claridad, quién tenía el control. Cada fin de semana, la mansión vibraba con música que se escuchaba a cuadras de distancia. Los grupos más famosos de México, desde los Tigres del Norte hasta Vicente Fernández, eran contratados para tocar exclusivamente para Amado y su círculo cercano, recibiendo pagos exorbitantes que dejaban claro que no había límite para la ostentación. El alcohol fluía sin medida, whisky escocés de décadas de añejamiento, vinos franceses y champáns de lujo se servían como si fueran agua. La comida también era un lujo extremo, preparada por chefs traídos de la Ciudad de México o incluso de otros países, con menús que incluían langosta, caviar y cortes de carne que costaban más por porción que lo que un trabajador promedio ganaba en un mes. Sin embargo, estas fiestas no eran solo un despliegue de riqueza, eran instrumentos de poder y control. Allí se sellaban alianzas con otros cárteles, se negociaban rutas de tráfico y se compraba la lealtad de políticos, jueces y militares. El palacio, bajo la apariencia de entretenimiento, funcionaba como una sala de juntas de un imperio criminal, donde cada conversación, cada brindis y cada gesto tenía un significado estratégico. Las mujeres invitadas a estos eventos también cumplían un rol específico. Muchas eran modelos o aspirantes a actrices del norte de México, quienes buscaban conexiones con hombres poderosos. Algunas se convirtieron en acompañantes regulares de Amado o de sus socios, disfrutando de lujos inimaginables a cambio de su discreción. El silencio se pagaba con privilegios, y todos entendían que cualquier violación de las reglas podía ser mortal. Incluso los empleados y trabajadores del palacio comprendían la jerarquía implícita de estas reuniones. Cocineros, jardineros y personal doméstico firmaban acuerdos de confidencialidad estrictísimos, bajo amenazas explícitas sobre lo que ocurriría si hablaban. Cada rincón del palacio, desde los salones hasta los jardines, estaba preparado para observar, registrar y controlar cada movimiento. Amado había aprendido de los errores de narcotraficantes anteriores, exhibir poder sin control podía ser peligroso. Por eso, aunque su nombre raramente aparecía en público, su influencia en esas fiestas era absoluta. La combinación de lujo extremo, música, alcohol y reglas no escritas convertía cada evento en un instrumento de dominación social y política, consolidando su imagen como un hombre que podía controlar todo, desde la diversión hasta la muerte. El palacio no solo deslumbraba a los invitados, los convertía en piezas dentro de un tablero estratégico, recordándoles que estaban bajo la mirada de un poder que podía recompensar o destruir con igual facilidad. Mientras muchos veían en Amado Carrillo solo un narcotraficante más, él estaba construyendo algo que trascendía los límites tradicionales del crimen, un imperio aéreo que transformaría el contrabando de drogas en una operación casi corporativa. Su visión no se limitaba a controlar territorios o plazas, entendía que el futuro del narcotráfico residía en dominar los cielos. Durante los años 80, mientras otros cárteles se enfrascaban en guerras sangrientas por el control de rutas y ciudades, Amado trabajaba en silencio. Adquirió Boeing 727, aeronaves comerciales adaptadas para transportar hasta 10 toneladas de cocaína en un solo vuelo. No eran simples aviones, eran piezas clave de una logística calculada al milímetro. Cada piloto estaba cuidadosamente seleccionado, muchos eran exmilitares mexicanos o estadounidenses, expertos en rutas aéreas, evasión de rádares y procedimientos clandestinos. Las pistas de aterrizaje clandestinas se extendían por ranchos remotos en Chihuahua, Durango y Sonora. Lugares que parecían abandonados, pero que funcionaban como centros de carga y salida hacia Estados Unidos sin que nadie sospechara. Cada vuelo era una operación quirúrgica, desde la recogida de la droga en Colombia hasta la entrega en territorio norteamericano. La precisión era tal que, para mediados de los 90, se estimaba que Amado movía más de $200 millones a la semana solo en cocaína. Una suma tan descomunal que literalmente no sabía dónde guardar el dinero. Las bodegas de su imperio estaban llenas de billetes que se deterioraban por la humedad antes de poder ser lavados, y en casas de seguridad se apilaba efectivo hasta los techos. Su riqueza no aparecía en Forbes, pero en términos prácticos, Amado Carrillo Fuentes era uno de los hombres más ricos de México. La mansión, los aviones y los jardines no eran solo símbolos de lujo, sino herramientas para sostener un negocio de proporciones inimaginables.
La logística aérea le daba ventajas estratégicas, podía mover toneladas de droga en cuestión de horas, evitar enfrentamientos directos en tierra y mantener un flujo constante que ningún rival podía igualar. Su imperio funcionaba como una corporación multinacional, con control absoluto sobre cada detalle, desde la contratación de personal hasta la gestión de riesgos. Lo que hacía único a Amado no era solo su ambición, sino su capacidad de pensar como empresario criminal, entender que el poder no solo se obtiene con violencia, sino con organización, planificación y visión. Los aviones no eran solo transporte, eran el corazón de su imperio, la columna vertebral de un sistema que convirtió al narcotráfico en una operación casi industrial, y su mansión, el símbolo visible de lo que controlaba desde los cielos hasta el último rincón de sus dominios en tierra. El imperio de Amado Carrillo, tan sólido y minuciosamente construido, comenzó a mostrar grietas a mediados de los 90. La presión de las autoridades estadounidenses sobre México se intensificó, y el gobierno de Ernesto Zedillo adoptó una estrategia más agresiva contra los cárteles. Los lugartenientes de Amado empezaron a ser arrestados y algunos comenzaron a cooperar con las autoridades, mientras sus rutas aéreas, antes invisibles, eran rastreadas con mayor precisión gracias a rádares mejorados. Por primera vez, Amado sintió que los muros de su imperio se cerraban a su alrededor. En medio de este contexto de presión creciente, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: someterse a una cirugía plástica extensiva. Su objetivo era alterar completamente su rostro para poder operar bajo una nueva identidad, manteniendo el control de su imperio desde las sombras. Contrató a un equipo de cirujanos plásticos de renombre en México, pagando sumas exorbitantes por su discreción y habilidades. El procedimiento fue programado para julio de 1997 en una clínica privada de la Ciudad de México, un lugar donde pensaba estar seguro, lejos de su territorio habitual en el norte. Lo que ocurrió durante esa operación se convirtió en uno de los mayores misterios del narcotráfico mexicano. La versión oficial indica que Amado murió debido a complicaciones con la anestesia, un paro cardíaco que los médicos no pudieron revertir. Su cuerpo fue identificado mediante huellas dactilares y entregado a su familia para su entierro. Sin embargo, desde el mismo momento en que se anunció su muerte, comenzaron a surgir rumores y teorías conspirativas que persisten hasta hoy. Algunos sostienen que realmente murió en la mesa de operaciones, víctima de su paranoia o de médicos incompetentes. Otros creen que su muerte fue fingida, que los cirujanos fueron sobornados para declarar su muerte mientras Amado escapaba con una nueva identidad, llevándose consigo parte de su fortuna para vivir en el anonimato. Los médicos involucrados encontraron destinos sospechosos, varios fueron asesinados y sus cuerpos hallados meses después en circunstancias brutales, lo que algunos interpretan como venganza de la familia Carrillo o la eliminación de testigos incómodos. La muerte o desaparición de Amado marcó el inicio del colapso inevitable de su imperio. La unidad que había construido con tanto cuidado se fragmentó rápidamente. Su hermano Vicente Carrillo intentó tomar las riendas, pero carecía del carisma y la visión estratégica de Amado. Los lugartenientes ambiciosos vieron la oportunidad de independizarse, mientras el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, comenzó a expandir su influencia sobre territorios antes controlados por Amado. El Palacio de las Mil y Una Noches, que había sido el corazón de su poder, quedó en un estado de incertidumbre legal y abandono físico. Oficiales, empleados y socios huyeron o fueron arrestados, dejando la mansión desprotegida, un gigantesco testigo silencioso de la caída de un imperio que había parecido invencible. Tras la muerte de Amado Carrillo, el Palacio de las Mil y Una Noches quedó expuesto, vulnerable y sin vigilancia. Los años de abandono convirtieron la mansión en un blanco irresistible para saqueadores locales, quienes ingresaban durante la noche rompiendo ventanas y forzando puertas. Se llevaron todo lo que podía moverse: muebles de diseñador, obras de arte, electrodomésticos de lujo, accesorios de oro, incluso el mármol de los pisos. Las fuentes de los jardines fueron desmanteladas para vender el bronce, y los sistemas de sonido fueron arrancados de las paredes. En cuestión de meses, el palacio que había brillado con opulencia se transformó en un cascarón vacío, con techos colapsados, paredes desnudas y jardines convertidos en selva. Pero no todos los saqueadores salieron con solo objetos robados. Algunos narraron experiencias que helaban la sangre: habían encontrado la famosa habitación insonorizada del sótano,
observado manchas que parecían sangre y sentido presencias opresivas que los obligaban a huir sin llevarse nada. Otros reportaron ruidos inexplicables, pasos resonando en pasillos vacíos, puertas que se cerraban solas y susurros sin fuente visible. El palacio comenzó a adquirir una aura mítica. Durante los años 2000, jóvenes locales se retaban a entrar en las ruinas, unos por valentía, otros buscando objetos de valor que los saqueadores previos no habían tomado. Los que regresaban contaban historias inquietantes, el frío antinatural de los sótanos, ecos de gritos en la habitación insonorizada, sombras que se movían entre los pisos superiores, y la sensación constante de ser observados. Incluso los indigentes que intentaban refugiarse allí aseguraban que algo en el lugar no los dejaba descansar. Periodistas y documentalistas se interesaron en la mansión como símbolo del auge y caída del narcotráfico en México. Grababan columnas de mármol cubiertas de grafiti, jardines convertidos en jungla, albercas verdes y estancadas, y habitaciones derrumbadas. Intentaron indagar sobre los secretos de Amado, hablar con exempleados o conseguir documentos que probaran las actividades criminales, pero se toparon con un muro de silencio. Quienes hablaban lo hacían bajo anonimato estricto y sus relatos eran imposibles de verificar, dejando muchas historias en la categoría de rumores y leyendas urbanas. La mansión se convirtió en algo más que un edificio abandonado, era un símbolo tangible del poder, la corrupción y la violencia. Cada rincón destruido narraba la historia de un imperio que había alcanzado alturas inimaginables y se desplomó tan rápido como se había levantado. Con el paso de los años, el Palacio de las Mil y Una Noches dejó de ser solo la residencia de Amado Carrillo para convertirse en un símbolo vivo del narcotráfico mexicano y de la corrupción que lo permitió. Las ruinas muestran con crudeza cómo el poder, aunque extremo y deslumbrante, es efímero cuando se construye sobre la ilegalidad y la violencia. Cada columna agrietada, cada jardín abandonado y cada puerta oxidada narra la historia de un imperio que parecía invencible, pero que sucumbió bajo su propio peso. El palacio representa mucho más que la opulencia de un criminal, es un recordatorio tangible de cómo el narcotráfico se transformó en corporaciones sofisticadas, capaces de mover cientos de millones de dólares, influir en la política, corromper instituciones y operar con impunidad. También evidencia la complicidad de sistemas enteros que permitieron que figuras como Amado Carrillo construyeran su imperio sin obstáculos visibles durante años. Pero más allá del dinero y del lujo, el lugar mantiene la memoria de las víctimas olvidadas. Aquellos que desaparecieron, los cuerpos nunca encontrados, las familias que nunca recibieron respuestas. La mansión encierra un legado de sufrimiento, oculto entre sus sótanos, habitaciones secretas y túneles, que sirve como advertencia sobre las consecuencias del poder absoluto sin límites. Los expertos en narcotráfico y sociólogos destacan que sitios como este tienen un poder simbólico único, hacen visible lo invisible. Mientras el crimen suele operar en sombras, la mansión de 5.000 metros cuadrados es imposible de ignorar. Es una declaración física del poder desafiante, un monumento que desafía al Estado y recuerda lo que ocurre cuando el crimen se mezcla con la impunidad. Hoy, el futuro del palacio sigue en suspenso. Ha sido objeto de debates. Algunos lo ven como un lugar que debería demolerse para borrar cualquier rastro de glorificación del crimen, otros lo consideran un patrimonio histórico que debe preservarse para que las futuras generaciones comprendan la magnitud de aquel capítulo oscuro. Ninguna decisión ha prevalecido, y la mansión continúa deteriorándose lentamente, atrapada entre quienes desean olvidarla y quienes insisten en mantener viva su memoria. Los vecinos que aún viven cerca del palacio tienen sentimientos encontrados. Algunos lo consideran una vergonzosa memoria de una época de control absoluto del narcotráfico, otros lo recuerdan con una extraña nostalgia, recordando cuando Amado mantenía el orden y la violencia callejera era relativamente contenida. Las historias sobre sus actos de aparente generosidad con familias necesitadas contribuyen a la compleja mitología de su figura, un villano que, a ojos de algunos, mezclaba terror y poder con una especie de justicia invertida. La historia del Palacio de las Mil y Una Noches nos enseña una lección fundamental sobre el poder. Por más deslumbrante que parezca, todo imperio construido sobre el crimen es frágil y temporal. Amado Carrillo alcanzó la cima con un poder casi absoluto, pero en el momento de su muerte o desaparición, todo comenzó a desmoronarse. Su mansión, pensada como monumento a la invencibilidad, se convirtió en su memorial,
un recordatorio de que la riqueza y la autoridad sin ley no sobreviven al tiempo. Con el paso de los años, el Palacio de las Mil y Una Noches se transformó en un imán de mitos y leyendas urbanas. Para muchos jóvenes locales, las ruinas se convirtieron en un lugar de desafío. Entrar a sus sótanos, caminar por pasillos derruidos y explorar habitaciones abandonadas era una prueba de valentía. Pero más allá de los juegos, la mansión mantiene una atmósfera inquietante, el frío antinatural de los sótanos, las sombras que parecen moverse y los ecos de gritos imaginarios refuerzan la sensación de que el lugar aún guarda secretos que no quieren ser revelados. Los exploradores urbanos y periodistas que ingresan al palacio relatan historias perturbadoras. Afirman haber encontrado la habitación insonorizada, manchas oscuras en el concreto que podrían ser sangre, restos de cadenas y marcas en las paredes que sugieren violencia pasada. Aunque las autoridades minimizan estos hallazgos, calificándolos de simples almacenes o manchas de mantenimiento, las especulaciones solo crecieron. Muchos se preguntan cuántas otras habitaciones secretas aún permanecen ocultas y qué secretos se conservan en los sótanos. El mito de Amado Carrillo también ha crecido con el tiempo. La pregunta sobre su muerte sigue dividiendo opiniones. ¿Falleció realmente durante la cirugía plástica o fingió su muerte para desaparecer con una nueva identidad? Esta duda alimenta teorías de conspiración, mientras que su figura se mezcla entre villano y personaje casi legendario. La narrativa de Amado como un señor de los cielos ha permeado la cultura popular, con series, música y relatos que elevan su imagen, pero también recuerdan el terror y la corrupción que dejó a su paso. El palacio se convirtió en un símbolo cultural, un lugar de peregrinaje morboso, donde turistas y curiosos buscan fotografiarse entre ruinas y graffiti, intentando conectar con la mitología del narcotráfico que la ficción y la realidad han tejido juntas. Sin embargo, para las familias de quienes desaparecieron, para los cuerpos nunca encontrados y para quienes sufrieron la violencia de su organización, el palacio es un recordatorio doloroso, un testimonio silencioso de injusticias nunca resueltas y de vidas destruidas. Así, las ruinas no solo representan lujo y decadencia, sino también una memoria activa de lo que ocurre cuando el crimen alcanza niveles de sofisticación y poder inimaginables. El palacio de Amado Carrillo sigue ahí, resistiendo, con secretos que probablemente nunca se revelarán completamente, y con advertencias implícitas sobre los peligros del poder absoluto sin control. El Palacio de las Mil y Una Noches no es solo una mansión abandonada, es un testimonio de la fragilidad del poder construido sobre el crimen y la impunidad. Lo que alguna vez fue un símbolo de riqueza ilimitada y control absoluto, hoy se derrumba lentamente, recordándonos que incluso los imperios más sofisticados y temidos están destinados a desaparecer. Cada columna agrietada, cada jardín invadido por la maleza y cada habitación secreta que aún permanece cerrada cuentan la historia de un mundo que operaba entre la extravagancia y la violencia más brutal. Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, dejó un legado ambiguo. Por un lado, representa la cima del narcotráfico mexicano, un criminal que entendió que la logística, la estrategia y la corrupción política podían construir un imperio más sólido que la violencia directa. Por otro, simboliza todo lo que está mal con el sistema: corrupción, impunidad y la capacidad de un individuo para desafiar al Estado con total impunidad. Su vida y su mansión reflejan cómo el narcotráfico se profesionalizó y se convirtió en una fuerza que influía en todos los niveles de la sociedad. El palacio también sirve como recordatorio de las víctimas que nunca obtuvieron justicia, desaparecidos, familias que jamás recibieron respuestas y comunidades que vivieron bajo la sombra del miedo y el control absoluto. Es una advertencia silenciosa sobre los costos humanos del poder criminal y sobre cómo el lujo y la ostentación pueden ocultar horrores inimaginables. Hoy, mientras las ruinas siguen allí, desmoronándose lentamente, el palacio continúa narrando su propia historia, de exceso, de secretos enterrados y de imperios que parecen invencibles pero que, inevitablemente, se derrumban. Es un llamado a reflexionar sobre cómo se construyen estos imperios, quienes los permiten y qué se puede hacer para evitar que se repitan. La historia de Amado Carrillo y su palacio no glorifica al hombre ni a sus crímenes, más bien, es una lección sobre la naturaleza temporal del poder y la necesidad de confrontar los sistemas que lo sostienen. El Palacio de las Mil y Una Noches sigue ahí, entre ruinas y recuerdos, resistiendo al tiempo y al olvido,
como si aún guardara secretos que esperan ser descubiertos, enseñando a quienes se atreven a mirar que la grandeza construida sobre la ilegalidad siempre tiene un final.